A ver, imaginemos por un momento la siguiente escena. Tenemos un coche deportivo, un cochazo de altísimo rendimiento, que sale del taller después de un choque bastante severo. Ujú. Completamente destrozado al principio, digamos. Exacto. Pero ahora la mecánica ha quedado impecable. O sea, el motor ruge perfectamente, la transmisión va genial, las ruedas están alineadas al milímetro, pero al volante se sienta un conductor que está tan aterrorizado por el accidente previo que se niega en rotundo a pisar el acelerador. Ya. O a dar un giro brusco, claro. Eso es. El vehículo está perfectamente capacitado para correr, pero todo el sistema está paralizado por el miedo de quien lo controla. Y fíjate, esa es sorprendentemente la misma trampa psicológica que esconde nuestro propio cuerpo tras una lesión física. Es una analogía brutal. Y para desmontar esta trampa, en nuestro análisis a fondo de hoy, vamos a ver cómo curar un problema mecánico en el cuerpo exige sí o sí reescribir la mente. Totalmente. Vamos a basar nuestra exploración en un artículo original con un título, un poco largo, pero fundamental. Se titula The Effect of Strength and Balance Training on Kinesiophobia, Ankle Instability, Function and Performance in Elite Adolescent Soccer Players with Functional Ankle Instability, a Prospective Cluster Randomized Controlled Trial. Madre mía, coger aire para leerlo. Un trabajo además sumamente riguroso llevado a cabo por los investigadores Han-Soo Park, Jae-Kyun Oh, Jung-Yong Kim y Jin-Ho Yeon. Ujú. Todos ellos del Laboratorio de Medicina Deportiva de la Universidad Nacional del Deporte de Corea, si no me equivoco. Así es, fue publicado en 2024 en el volumen 23 del Journal of Sports Science and Medicine, entre las páginas 593 y 602, por dar todos los datos. Perfecto. Y nos trae datos clínicos que son vitales, sobre todo por una estadística alarmante que mencionan. Los esguinces de tobillo representan más o menos el 20% de todas las lesiones en el fútbol juvenil. Que se dice pronto, un 20%. Ya, es una barbaridad. Pero el verdadero peligro que exponen estos autores no es el tejido rasgado en sí, sino ese conductor aterrorizado que decíamos que se niega a volver a la normalidad. Claro. Y para entender cómo se instala ese terror en el cuerpo, es crucial entender primero la anatomía de la catástrofe. A ver, todo suele empezar con un esguince lateral de tobillo, lo que en la clínica llamamos ALSY, por sus siglas en inglés. Básicamente que te tuerces el pie hacia adentro, ¿no? Exacto. Se tuerce de forma violenta y sobrecarga los ligamentos externos, el talofibular anterior, por ejemplo, que es el típico que sufre. Pero, y aquí está la clave, la lesión rara vez se queda solo ahí. Ujú. Evoluciona muchas veces hacia lo que denominan inestabilidad crónica del tobillo, y más concretamente, inestabilidad funcional del tobillo, o FAI. FAI, vale. Y aquí creo que es donde mucha gente, incluyéndome, tiene un concepto erróneo. Porque se suele pensar que la inestabilidad crónica es un problema puramente de hardware, por seguir con metáforas tecnológicas. Sí, sí, Es decir, pensamos que los ligamentos se han dado de sí como una goma elástica vieja que pierde la tensión y por eso el tobillo baila, claro, pero la inestabilidad funcional va mucho más allá, ¿verdad? Es casi más un problema de software, un fallo en la comunicación del cuerpo. totalmente. Es que la FAI, la inestabilidad funcional, no requiere necesariamente que el ligamento esté estructuralmente flojo. Ah, fíjate. Lo que ocurre es que, dentro de esos ligamentos existen mecanorreceptores. Son unos sensores microscópicos que actúan como el GPS interno de nuestro cuerpo ¿Vale? y están enviando señales constantes al cerebro sobre dónde está exactamente la articulación. Pues bien, cuando el tejido se desgarra, en el primer esguince, esos sensores se dañan. O sea, se rompe el cable de comunicación. Eso es. O las vías neuronales se alteran y se produce lo que llamamos un déficit propioceptivo. El cerebro de repente deja de recibir datos precisos de dónde demonios está el pie en el espacio. Y claro, cuando el cerebro humano no tiene información espacial fiable, su respuesta automática es el pánico, se protege. Exactamente. Un pánico protector. Y esto nos lleva directos al núcleo de este artículo, que es la quimesiofobia. Palabra clave. Sí, sí. A ver, se define médicamente como un miedo excesivo, irracional y sobre todo debilitante al movimiento físico. Todo provocado por esa sensación de vulnerabilidad a volver a lesionarse. Es que quien padece esto vive anticipando el dolor constantemente. Ya. Y lo más perverso de esta kinesiofobia es que no es solo un miedo pasivo, de «uy, qué miedo tengo». Tiene consecuencias biomecánicas muy destructivas. Claro.
Es un círculo vicioso biomecánico total. El miedo hace que el atleta evite, a veces sin darse cuenta, cargar todo su peso sobre esa pierna. Sí, o usar el tobillo en todo su rango de movimiento. Va como cojeando, digamos. Eso es. Y al restringir el movimiento, pues los músculos que estabilizan la articulación no reciben estímulos y empiezan a atrofiarse. Por falta de uso, claro. Exacto. Y esa debilidad muscular real, que ahora ya es física, combinada con que no tienes control postural por culpa del miedo, hace que el tobillo sea estadísticamente mucho más propenso a sufrir otro esguince. O sea, que el miedo a la lesión acaba provocando la propia lesión. ¡Qué fuerte! Paradójico, pero es así. Y sabiendo que hay esta doble amenaza, el déficit físico y la fobia psicológica, la ciencia tiene que ver cómo atacar los dos frentes. Y ahí es donde entra el ensayo de los investigadores coreanos. Diseñaron un ensayo clínico, controlado, aleatorizado por conglomerados, y cogieron a 51 jugadores de fútbol masculinos. Ujú. Pero hay un detalle en la muestra que me parece súper interesante. Y es que todos eran adolescentes de élite, de entre 13 y 18 años. Y yo me pregunto, ¿por qué ir a por esta demografía? Podrían haber cogido a pacientes de una clínica normal, ¿no? Podrían. Pero la elección de adolescentes de élite es brillante a nivel neurobiológico. A ver, entre los 13 y los 18 años, el cerebro no es un producto terminado, ¿eh? Están obras. Está en plenas obras y experimenta lo que llamamos poda sináptica masiva. El sistema nervioso elimina las conexiones que no usa para ser más eficiente y a la vez acelera la mielinización. Que es aislar las neuronas con grasa para que el impulso eléctrico vaya más rápido, ¿no? Justo eso. Entonces, tienen un hardware neuronal supermoldeable. Claro, están en la cumbre de la neuroplasticidad. Son esponjas absolutas a nivel neuromuscular. Pueden reescribir su cerebro a una velocidad que nosotros ya no podemos. Ya nos gustaría, sí. Y además, al ser atletas de élite, sus cuerpos sufren unas demandas físicas extremas en el campo. Acelerones, frenazos. Y ahí tienes un conflicto bestial. El miedo paralizante por un lado y la necesidad de rendir al 100% por otro. Exacto. Si una terapia logra reprogramar ese miedo en un cerebro adolescente bajo esa presión deportiva tan brutal, es que funciona. Son el laboratorio humano perfecto para hackear la mente. Vale, pues vamos a ver cómo lo hicieron. Dividieron a estos 51 chavales en 3 grupos de 17. La intervención duró 6 semanas, con 3 sesiones semanales. Ujú. El primer grupo fue el grupo de fuerza. Y mirando el protocolo veo que usaban bandas elásticas de resistencia. Sí, ejercicios isotónicos puros. Eso es, en 4 direcciones. Dorsiflexión, que es levantar la punta del pie, eversión e inversión, que son los lados, y para la flexión plantar, elevaciones de talón sobre una pierna. La biomecánica está clarísima ahí. Querían generar la máxima capacidad contráctil en los peroneos y la pantorrilla, como construir un corsé muscular superfuerte alrededor del tobillo lesionado. Vale, o sea, fuerza bruta, mecánica. Ese era el primero. Pero el segundo grupo, el grupo de equilibrio, siguió un protocolo radicalmente distinto. Sí, ellos atacaron al sistema nervioso central. ¿Qué hacían exactamente? Pues a ver, la primera semana empezaron con posturas estáticas sobre una sola pierna, en el suelo liso, haciendo simulaciones de pasar el balón. Parece fácil. Parece, pero la dificultad subía sin parar. En la segunda semana les obligaron a hacer eso mismo, pero con los ojos cerrados. Uy, eso ya es otra historia. Claro, y para la tercera semana metieron la tabla de equilibrio inestable. Primero con los ojos abiertos y culminaron las últimas semanas manteniendo el equilibrio sobre esa tabla y con los ojos cerrados del todo. Tela. Y bueno, para tener una base sólida también hubo un grupo de control, claro, otros 17 adolescentes que simplemente siguieron entrenando al fútbol normalmente. Sí, sin ninguna intervención extra, para asegurar que cualquier mejora no fuera simplemente por el paso del tiempo. Lógico. Pero, a ver, cuantificar la fuerza muscular es fácil, mides el peso y ya está. Pero, ¿cómo mides el miedo o la inestabilidad funcional? Es súper abstracto. Ahí usaron instrumentos milimétricos. Para la inestabilidad usaron el cuestionario KITE, la herramienta de inestabilidad del tobillo de Cumberland. Ujú. Es un test validado que evalúa la percepción subjetiva de que el tobillo, digamos, falla o cede durante el día a día. Cuanta menos puntuación, peor es la inestabilidad. Tipo, tengo miedo de que si hago ejercicio me vuelvo a lesionar. O mi cuerpo me dice que hay un problema grave, sí. Y el paciente puntúa. Si sacas más de 37 puntos, se considera kinesiofobia clínica, de la que altera tu comportamiento. Pues bien, tras 6 semanas, los resultados son fascinantes.
Tanto el grupo de fuerza como el de equilibrio mejoraron muchísimo en su puntuación de estabilidad, el KIT. O sea, a nivel funcional y mecánico, los dos funcionaron. Exacto. Las gomas elásticas fortalecieron los músculos y la tabla mejoró el control motor. Pero a ver, aquí quiero hacer de abogada del diablo. Si el grupo de fuerza consiguió estabilizar el tobillo mecánicamente, ¿por qué no se curó el miedo? Ahí le has dado. Porque lógicamente, si mi músculo es objetivamente más fuerte y aguanta más cargar, el cerebro debería decir, oye, estoy a salvo, apaga la alarma. Debería, pero no. Es que los datos muestran que el grupo de fuerza apenas redujo su kinesiofobia, mientras que el grupo de equilibrio vio cómo sus puntuaciones de miedo caían en picado. ¿Por qué la fuerza pura no convence a la mente? Pues esto es una disonancia cognitiva brutal y es el corazón del estudio. A ver, la fuerza es un output. Es una señal motora que baja del cerebro al músculo para generar tensión. Vale, el cerebro manda la orden. Eso es. Pero el miedo se basa en el input, en las señales sensoriales que suben desde el tobillo al cerebro. Tener un músculo fuerte no repara el GPS interno que decíamos que estaba averiado. Ah, claro. El cerebro sabe que puede empujar fuerte contra una goma en la clínica, pero sigue sin saber dónde está el pie cuando hay movimientos imprevistos en un partido. Sigue habiendo incertidumbre sensorial, y donde hay incertidumbre, hay miedo. Ya. Esto encaja perfectamente con los resultados que tuvieron en la plataforma de fuerza, ¿no? Esa máquina de alta tecnología que mide cómo cambia el centro de presión milisegundo a milisegundo. Sí, midieron el área de la elipse. Explica eso, porque me pareció súper curioso. Básicamente, si te pones a la pata coja, tu cuerpo oscila un poco de forma natural, pues el área de la elipse mide la superficie de esa oscilación en el suelo. Cuanto más grande es el área, peor control neuromuscular tienes, porque estás dando mandatos para no caerte. Y el estudio demostró que el grupo de equilibrio aplastó a los demás. Tenían un área de elipse minúscula, o sea, casi ni se movían. Y el secreto de esa victoria aplastante es el detalle de cerrar los ojos. Fundamental, sí. Cuando el sistema propioceptivo falla por un esguince, el cerebro busca desesperado otra forma de saber dónde está en el espacio y recurre a la vista. Mira la línea del horizonte para calcular la postura. Pero claro, depender de la vista para controlar el tobillo en un deporte rápido es súper ineficiente. Lentísimo. Es como, es como intentar conducir un coche mirando solo la pantallita del GPS, en vez de sentir la carretera con las manos en el volante. Me encanta esa analogía. Y al subir a los chicos a la tabla inestable y obligarlos a cerrar los ojos, los investigadores les quitaron el mapa visual. Provocaron un apagón visual. Exacto. Y obligaron al cerebro a reiniciar la comunicación directa con el tobillo. A base de repetir el equilibrio a ciegas, el cerebro vuelve a confiar en los mecanorreceptores. Se reprograman las vías neuronales. Y entonces el conductor suelta el freno porque vuelve a confiar en el coche, digamos. Exactamente. La kinesiofobia se evapora. Es alucinante lo de la neuroplasticidad. Pero claro, esto es en el laboratorio. ¿Cómo se traduce esto un campo de fútbol con rivales, fatiga y cambios de ritmo? Para eso metieron pruebas de rendimiento dinámico, la prueba en figura de 8 y el test de salto lateral, o side hop test. Sí, la figura de 8 es sprintar y hacer recortes alrededor de conos hasta 5 metros, ¿no? Sí, y hacer un recorte así genera unas fuerzas de cizallamiento en el tobillo brutales. Si el jugador tiene kinesiofobia escondida, el cerebro va a intervenir milisegundos antes del giro y va a frenar. Para protegerse. Claro, y el salto lateral es saltar de un lado a otro sobre una línea 30 centímetros. Castiga la capacidad del tobillo de absorber impactos asimétricos. Pues viendo los resultados en estas métricas explosivas, queda claro que la terapia dual es la solución. Tanto el grupo de fuerza como el de equilibrio mejoraron muchísimo sus tiempos frente al grupo base. Lo que demuestra que necesitas un enfoque holístico. La fuerza te da los caballos del motor para empujar contra el suelo. Pero el equilibrio te actualiza el software para que no haya microtitubeos por el miedo. Sinergia pura. Ahora bien, mirando los datos con lupa, yo encontré algo que quiero poner sobre la mesa. Una especie de anomalía en el grupo de control. A ver, cuéntame. A ver, estos 17 chavales del grupo de control no tocaron una tabla de equilibrio ni una goma elástica en 6 semanas. Solo jugaron al fútbol. Pero en las pruebas finales, sus métricas no se quedaron igual. Mejoraron un poquito sus tiempos en el salto lateral y en la figura de 8. Entonces yo digo, ¿el diseño del estudio flaquea aquí? ¿No será que simplemente mejoraron porque ya sabían hacer la prueba que hicieron 6 semanas antes? Es una observación buenísima. Y apunta a uno de los grandes problemas de estos estudios, que es el efecto de aprendizaje. Si ya has hecho el circuito de conos, la segunda vez eres más eficiente, sí o sí. Claro, te lo aprendes.
Pero aquí se nota el rigor científico de Park y su equipo. No escondieron este dato, lo analizan en la sección de discusión explícitamente. Ah, vale. O sea que al aislar esa pequeña mejora por repetición, pueden restársela a los resultados de los otros grupos. Exacto. Restan ese valor basal y aún así los saltos de rendimiento de los grupos de intervención siguen siendo masivos, lo cual hace que la conclusión sea todavía más robusta. Qué interesante. En resumen, el estudio deja clarísimo que el equilibrio es una herramienta de doble filo terapéutico. Te da estabilidad física, por un lado, y por otro actúa como una terapia de exposición psicológica. Recalibra el cerebro, borra la kinesiofobia y devuelve la confianza al atleta. Tremendo. Y para quienes quieran profundizar en la estadística y en todo esto, animamos muchísimo a que busquen el artículo original. Merece la pena, de verdad. Se titula The Effect of Strength and Balance Training on Kinesiophobia, Ankle Instability, Function and Performance in Elite Adolescent Soccer Players with Functional Ankle Instability. Firmado por Park, Kim y John en el Journal of Sports Science and Medicine, edición 2024. Cambia por completo la idea de lo que significa estar físicamente recuperado. El tejido curado es solo el principio. Totalmente. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión para la audiencia, algo que nos saca del deporte de élite y nos lleva a nuestro día a día. Dispara. Si un programa de equilibrio de solo 6 semanas puede borrar una respuesta de terror tan profunda en el cerebro, ¿cuántas de nuestras supuestas limitaciones físicas o dolores crónicos en nuestra vida normal no son realmente lesiones físicas? ¿Cuántas son simplemente un conductor aterrorizado en nuestro sistema nervioso que está pidiendo a gritos ser recalibrado, recuperando la confianza en nuestro cuerpo? Es una reflexión que da que pensar, desde luego. Cambia la perspectiva sobre nuestra propia fragilidad. Y con esto terminamos por hoy. Recordamos a quienes nos escuchan que pueden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse futuras exploraciones detalladas de la ciencia clínica. Un placer como siempre. Hasta el próximo análisis.